nuevamente el verso 12, de donde vamos a sacar nuestro tema y la enseñanza para hablar de estas palabras que nos está diciendo aquí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Está hablando de cristianos que están viviendo para el Señor. ¿Sí? No está hablando de incrédulos o quienes no son salvos. Está hablando para hijos de Dios. Dice, no como en mi presencia solamente. O sea, cuando Pablo estuvo con ellos, los visitó, eran muy obedientes a Dios. Sino dice, mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí con una coma marca esto, ocupaos en vuestra salvación. Dedíquense a una vida plena, cristocéntrica, una vida espiritual enriquecida, no una vida de ir a la iglesia cuando hay bodas, hay bautizos, hay fiestas, hay convivios, o a cada año, sino una vida de entrega, una vida de dedicación, está diciendo, que dice, ocupaos en vuestra salvación. Eso significa ocuparse en la salvación, no es que la vamos a ganar. El Señor Jesús ya la ganó y pagó por nosotros, pero es un deber como cristianos tener una vida de disciplina, de congregarse, de asistir regularmente a la iglesia, de estudiar la palabra de Dios y de estar enfocados en nuestra vida cristiana, ¿cierto, hermanos? Muy bien. Y el encargo es con esta intención, dice, con temor y temblor. Con temor y temblor. Así debemos ocuparnos en nuestra salvación, no vacilando, no sencillamente, sino de una manera bastante esforzada, bastante dedicada. Y aquí dice con temor y temblor. De eso vamos a hablar ahora. Así es que el tema es con temor y temblor. Con temor y temblor. Muy bien, creemos, hermanos, que la palabra temor significa respeto a Dios, ¿verdad, hermanos? Reverencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Sí? Creemos que temor simboliza, pues, tener una actitud de reverencia a Dios, de sumisión, de obediencia, ¿cierto, hermanos? Eso quiere decir temor, ¿no? Pero yo quisiera un poquito más explicar hoy acerca de ese temor y como esta palabra, resaltar la palabra temblor. La palabra temblor quiere decir algo como algo más exagerado, ¿sí? Porque a veces creo que hemos sido enseñados de una forma muy light, muy sencilla, el tener temor a Dios. ¿Se me entiende? Muchos de nosotros tenemos la palabra temor a Dios como temerle a un patrón, como temerle a la migración, si somos ilegales, le corremos, etcétera. Temores así, por ejemplo, viene una pequeña lluvia y le tenemos temor al viento, al trueno, a cosas leves, ¿cierto? Pero no hemos sido enseñados, yo creo en lo personal, de que a tener un temor a Dios un poquito más, con un entendimiento más profundo, un poquito más arriba que lo que nosotros entendemos como temor a Dios, para que en momentos de la prueba, en momentos de que estamos asidos a pecar, a hacer algo indebido, el temor a Dios nos ayude a no cometer alguna infracción, algún pecado contra Dios. Entonces en eso quiero profundizar un poquito. Amén, hermanos. Muy bien. Quiero enfocar algo en esta palabra, temblor. Algo que significa esta palabra temblor, hermanos, es un tipo de movimiento tembloroso involuntario. ¿Sí? Involuntario quiere decir que usted tiembla sin tratar de hacerlo y no puede dejar de hacerlo por su propia voluntad. ¿Cómo poder ver qué es ese temblor? ¿Alguna vez usted ha temblado sin querer? Que yo no sé, puede ser a veces un terremoto muy fuerte, que el susto es muy grande y la persona entra en un shock y se espanta y puede estar temblando involuntariamente. Ya no depende de algo natural de usted, sino que algo sobrenatural está aconteciendo, usted está mirando, está experimentando
y el cuerpo tiene esa reacción de temblor, como cuando hay mucho frío, ¿no? Que es algo sobre algo natural, de que dice, no sé ni por qué está temblando mi cuerpo, pero es que algo exterior lo está haciendo temblar. No sé si usted se recuerda de la historia del Titanic, ¿no? De que este barco muy grande en su tiempo, cuando lo hicieron, al momento de que lo echan al mar, dicen que muchos creyeron esa idea de que ni Dios podía hundir este barco, ¿cierto? Y ahora yo quiero enfocarme para dar este ejemplo, hermanos, de lo inmenso que es el mar, ¿cierto? El mar es un ser vivo, para mí el mar es un ser vivo, algo que solamente lo detiene el mandato de Dios, la palabra de Dios, porque Dios le dio límite, ¿cierto? El mar no se sale de su cauce, no se sale de allí porque tiene un límite. Incluso si hay más agua en la tierra que tierra misma, ¿cómo es que no estamos inundados? Sencillo, porque Dios le dio una orden a ese mar. A ese mar que es muy bravo, que ciertas partes del mar no son tan calmados, sus olas, su tempestad, como lugares que conocemos, muchas playas que son pacíficas, que son hasta, se puede decir, lugares muy bonitos, ¿no? Para entrar y disfrutar. Pero en lugares, ciertos lugares del mar son lugares muy peligrosos, muy extremos, y creo yo que el hombre muchas veces ha exagerado a querer desafiar estas cosas que son creadas por Dios, como por ejemplo ir a otros planetas, ¿no? Es un desafío muy grande, que bueno, todo está en el que Dios le permita al hombre llegar y explorar ciertas cosas que Dios ha hecho. Pero probablemente muchas de esas cosas Dios no le va a permitir al hombre explorar, y muchos van a fallecer o van a morir en el intento de querer lograr explorar esos lugares o estar ahí, si no es la voluntad de Dios. Imagínense cuando el naufragio de ese gran barco y tiene ese accidente. Imagínense usted el momento de esa agua helada, ese frío. Cómo es que la gente está temblando de miedo, de espanto, de pavor, porque su vehículo de transporte está hundiéndose. Y estás viendo que el mar, ese ser gigante que Dios hizo, hermano, está terminando con toda la vida de los seres humanos ahí en ese momento. Hay un temblor, de un pavor, algo de espanto que la naturaleza está enseñándole al hombre, que hay momentos en que él no puede controlar ese espanto, ese susto. O hay otros que han estado en medio de un huracán, y en ese momento, hermano, pueden entrar en un momento de espanto terrible, en espanto el cuerpo, hermano, entra en un temblor donde es incontrolable. No sé, tal vez usted ha tenido alguna experiencia donde alguien le ha amenazado con una pistola, con una, no sé, un cuchillo, y usted de momento entró en shock y empezó a temblar. Tal vez lo pasó, tal vez no lo ha pasado, pero puede suceder que en ese momento el cuerpo entra en temblor. Estoy tratando de dar a entender que estas cosas que existen, que nos pueden traer ese temblor a nuestro cuerpo, ese espanto, no son nada semejante a lo que Dios es de grande. ¿Cierto? El mar es grande, la naturaleza es grande, el viento, los truenos, el relámpago, la tierra misma es un ser que nos puede asustar cuando tiembla. Algo que yo creo que cuando la tierra tiembla es cuando la presencia de Dios, cuando siente la presencia de Dios. ¿Cierto? Yo cuando estaba pequeño, joven o niño, yo creía que los truenos, grandes truenos que en nuestros países se dan, ¿no? Con aquellas tempestades de lluvias y vientos, y oí yo los grandes truenos que sentía casi que hasta me levantaba de la cama. Dije, esa es la voz de Dios que Dios está hablando. Yo decía, es la voz de Dios. Y si no estoy mal, la Escritura nos habla que cuando Dios se presentaba varias veces, la tierra temblaba, o se presentó varias veces en la Escritura, la tierra temblaba ante la presencia del Señor. Así que no estoy muy lejos de decir, ¿será que cada vez que la tierra tiembla es porque está presenciando algo de la presencia de Dios? Que Dios está pasando por cierto lugar y la tierra pueda sentir la presencia de Dios, por eso que experimenta
ese temblor? No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios es muy grande, que cualquiera que esté en pie delante de Dios no puede soportar estar de pie sin sentir ese temblor ante Dios. Muy bien, así es que estoy hablando de que es algo temeroso, es algo terrorífico. Así que entendiendo esto debemos saber que hay límites. Al mar no podemos ir nada más a entrar por jugar y porque sí, porque es algo, hermanos, que es espantoso entrar en el mar cuando es peligroso, ¿cierto? ¿Y cuánta gente no muere por estar divirtiéndose de alguna manera inadecuada? Y bueno, es que entonces debemos entender que en esas cosas hay límites. Debemos respetar esos límites. Y así también aprender a conocer de Dios, que Él es muy inmenso, muy temeroso, muy temible, muy santo, muy aterrador en el sentido de su fuerza y poder, como para desmayarse ante su presencia. ¿Me estoy dando a entender? Y porque también Él tiene sus límites y su dignidad para hacerle respetar. Dios tiene sus límites, su dignidad para hacerlo respetar. Igualmente a usted le ha dado esos límites, que usted tenga una vida apropiada, que usted debe de tener su dignidad para darse a respetar, y que nadie debe de faltarle el respeto y su dignidad. Que usted saque sus derechos, saque sus límites, sea hombre o sea mujer. Ninguno debe de sobrepasarse del uno al otro, porque tenemos dignidad que Dios nos ha dado. ¿Cierto, hermanos? Veamos en Hebreos capítulo 12 y el verso 21, una escritura que nos va a enseñar de alguien que estuvo delante del Señor, un hombre temeroso de Dios, que al estar en la presencia de Dios temblaba de pavor y de temor. Dice en Hebreos capítulo 12 y el verso 21. Y si tan terrible era lo que veía, o lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Cómo estaba Moisés? Pasmado. Estaba pálido del rostro. Así sucede, ¿no? Cuando alguien se espanta. ¿Cómo pasa con ese espanto? Se queda pálido, ¿cierto? Se queda pasmado. Y estaba, dice, temblando de ese miedo, de ese temblor, por ver lo que estaba aconteciendo en el día en que Dios se manifestó delante de ellos. Por eso dice, y tan terrible era lo que se veía, no era algo secular, no era algo normal. El haber visto a Dios en esa manera en que se presentó y se manifestó. Ahora estamos hablando de un hombre que tenía una comunión con Dios, que hablaba con Dios en la tienda, en el tabernáculo, y dice que hablaba como un hombre con otro hombre, cara a cara hablaba con Dios. Cara a cara significa que Dios hablaba y Moisés oía. Moisés respondía, hablaba con Dios y Dios le escuchaba a él, y había un diálogo, había una confianza, había una amistad, había una intelectual de que ya había... digamos como una amistad de que tú no le tienes miedo a un desconocido. Pero cuando mira este acontecimiento, a pesar de que Moisés ya tenía una relación con Dios, en ese momento Moisés queda asombrado, asustado, pasmado y temblando de miedo por lo que estaba aconteciendo. Ahora imagínense cómo estaba el pueblo, que el pueblo no tenía ese contacto con Dios, que el pueblo no tenía esa experiencia de conocer a Dios así tan tangiblemente de voz como lo tenía Moisés. Verso 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra.
Sí, esa voz hizo que temblara aquel día. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Que va a haber cielos nuevos y tierra nueva en la vida de Jesús. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la parte donde muchas veces no somos tan bien enseñados en cuanto a lo que Dios es en poder y grandeza, ¿cierto? Y tenemos de seguro una capacidad muy grande de conocer y entender el amor de Dios, ¿cierto, hermano? ¿Cuánto no conocemos del amor de Dios? Conocemos mucho. Tanto hemos experimentado como en la mente también tenemos esa idea y el conocimiento de que el amor de Dios es tan grande, tan infinito, tan incomparable, que hasta lo cantamos en cantos. El amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puede estar, como dice, más alto que Él, y tan profundo y todo eso. Así que tenemos una buena idea del amor de Dios, un buen contexto bíblico, y lo es. El amor de Dios es un amor incomparable, en que siendo nosotros pecadores, Él nos perdonó, Él nos amó. Eso es algo incomparable. No tiene límites el amor de Dios. Pero en cuanto al juicio de Dios, en cuanto a la ira de Dios, tenemos muchas veces poco conocimiento y por lo tanto no hay tanta reverencia a Dios, no hay tanto temor de Dios, por lo menos de una forma más entendible, más profunda, más adecuada, sino que tenemos por ahí un temor a Dios muy bajo, muy light, como dicen en inglés, ¿no? Es como cuando tienes un hijo y un hijo te respeta, pero ese hijo no te tiene tanto respeto en que tú le puedes dar una orden y él por aquí le dices y por aquí se le sale, y por aquí, o por acá le entra y por aquí se le sale. Y te muestra cierto respeto, pero no un respeto adecuado, ¿cierto? Mientras que tienes otro hijo que probablemente él sí muestra un respeto más adecuado. Y ahí lo que quiero decir, muchas veces nosotros como cristianos tenemos un temor, pero no tan profundo hacia Dios. ¿Por qué? Por la falta a veces de conocer el juicio de Dios, en conocer y entender lo que es la ira de Dios. Y por esas razones muchas veces creemos que Dios es un Diosito bueno, que Dios al final me va a perdonar a todo mundo, nadie se va a perder, porque aunque yo piense que de alguna manera Dios va a hacer algo de juicio, pero no, más bien creo que Dios es un Dios bueno y va a perdonar a todo el mundo al final. O sea, hay unas ideas muy contrarias a lo que es la realidad de Dios, ¿sí? Ahora en contexto, quiero que regresen aquí en este mismo capítulo 2 y vea conmigo en el verso 18. Ahí mismo en Hebreos 12, 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Eso está hablando a nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Que nosotros hoy en día no nos hemos acercado literalmente al monte Sinaí. Aquel que estaba ardiendo en aquel día cuando el Señor se presentó. A nosotros, miren lo que nos ha tocado y a quién nos hemos acercado. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablasen más. Mira el pavor que había en el pueblo. Estaban pasmados y desmayándose y creyendo que a punto de morirse estaban. Eso es una desesperación, estar en esa situación. Cuando ya sientes que te va a dar un paro cardíaco del susto que estás pasando. Ya no querían que les hablara más Dios.
Verso 20, porque no podían soportar en lo que se ordenaba, si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasado con dardo. Le hablé de los límites que Dios pone, porque Dios marca límites para que se respete su dignidad. Esa era la orden que el Señor le había dado a Moisés, que iba a poner un límite donde nadie podía pasar de ese límite, para que respetaran su dignidad. Quiero que vaya conmigo a esa historia un poquito, porque aquí no le tengo toda la lectura, así que vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, y podamos más explicar el momento en que ellos están conmovidos, ya no quieren escuchar la voz que se oía terriblemente, el acontecimiento y lo que están viviendo. Cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí probablemente hasta si padece del corazón ahí se hubiera muerto, porque no fue algo tan fácil lo que se vivió en ese día. Éxodo 19, verso 9. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Miren cómo se presentaron ante Dios. No se presentaron comúnmente como andaban, se santificaron, lavaron sus ropas, 3 días esperando, probablemente en ayuno. ¿Qué más sigue diciendo? El verso 15, dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Usted sabe que se entiende eso, ¿de qué se trata? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando de extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga de ellos estrago. Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. No subieron todos, ni aun todos los sacerdotes, sino Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes más cercanos a Dios y a Moisés. Y aquí están los mandamientos que dio, los 10 mandamientos, pero quiero que vaya más adelantito, ahora al verso 18. Vamos a ver donde dice que es el terror del pueblo. Dice el verso 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés:
Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Yo no sé, hermanos, si esa lección se les enseñó mucho a los israelitas, y si a partir de eso ya no volvieron a pecar, y si a partir de eso vivieron mucho tiempo guardándose para Dios. Y no sé si usted tiene algunas experiencias grandes así también, donde ha temblado. Usted ha dicho: Señor, esto es suficiente, y con esto tengo, Señor, para no volver a pecar contra ti. Pero el punto aquí es que Dios se manifiesta a través de ese terror, a través de esa expresión donde nos hace sentir, hermanos, tan pequeños, Dios tan grande, que temblamos delante de Él. Y con el fin de que le conozcamos. Es un Dios que se quiere revelar, es un Dios que se quiere dar a conocer a ti y a mí, para que su temor esté en nosotros. Su temor, esa manera de que yo vea a Dios de una forma, hermanos, que al estar delante de Él, mis pies se doblen, mis rodillas no tengan estabilidad para estar delante de Dios, porque estoy delante del Ser, el Creador, Todopoderoso, que su santidad es muy grande, que no hay hombre que pueda estar en pie literalmente delante de Él. No hay ningún hombre. Pero muchos hoy en día se dan el lujo de que platican con Dios como que cualquier cosa. Que se lo encontraron en la esquina y le dijeron: hola, ¿cómo estás? Mientras que la Biblia me enseña que hombres que vivieron para Dios, temerosos de Dios, realmente al momento que hablaban con Dios se sentían como que iban a quedar como muertos. ¿Se entiende, hermanos? Por eso el punto de la palabra del Señor, de lo que leímos, es que Dios es muy temible. Y que para eso se nos revela, para que su temor esté en nosotros, para que no pequemos contra Dios. Para que sepamos que Él siempre está presente. Que no se nos olvide que no es un Diosito insignificante, que no es un Diosito complaciente de mis gustos, sino que es un Dios todopoderoso en el cual yo un día voy a entregar cuentas a Dios. Y que en ese día yo tengo que presentarme delante de Él con temor y reverencia. Amén, hermanos. Y en ese temor, mire lo que aprendemos hoy. Mire Apocalipsis 1:17. Mire lo que el apóstol Juan, un hombre temeroso de Dios, un hombre de Dios, experimentó el momento que está delante de Dios, delante de Jesús. Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, está mirando, está diciendo, está narrando la revelación, Apocalipsis, que el que miró fue a Jesús. Un cordero como inmolado, que es Jesús. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo cayó Juan? Como muerto. No puede un hombre estar delante de Dios en pie, porque somos hombres pecadores. Y al destello de su santidad nosotros no podemos estar en pie delante de Dios. Yo sé que un día vamos a estar delante de Jesús. Y estaremos en pie, pero no por nuestra fuerza, sino por la salvación que Él nos ha regalado. Por la justificación que Él nos ha dado. Por medio de su sacrificio en la cruz, es que un día estaremos ciertamente en pie delante de Él. Pero mire, ¿qué más sigue diciendo? Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y ahora observe esto: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Mire su poderío y su autoridad. ¿Cuánto tiempo vive? Por los siglos de los siglos. ¿Qué más sigue diciendo? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es eso, hermanos? Autoridad. Mire el poderío de Dios. Él tiene la llave para abrir. Él tiene las únicas llaves. Tengo las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Dios es quien da la vida y es Dios quien quita la vida.
¿Cierto, hermanos? También el Salmo 119 y el verso 120 dice: mi carne se estremece por temor a ti, dice el salmista. Mi carne tiembla, mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Miren lo que es un pavor reverente, un temor reverente. Yo no quiero que usted me diga: oh, yo quiero ser salvo, quiero entregarme a Jesús porque voy a ir al infierno, tengo temor a ir al infierno. No, no, no. No tenga temor al infierno, porque para eso Cristo murió, para que usted no vaya al infierno. Así no se obtiene la salvación cuando alguien quiere escapar y correr del infierno. Al infierno usted va a ir por no creer en Jesús, pero tampoco se va a salvar por querer escapar usted del infierno. La única manera de escapar es que usted crea que Jesús murió por usted en la cruz. Pero Él tiene la llave, Él tiene el poderío en todo esto, tanto en la muerte como en el infierno. Y el salmista nos dice aquí de esta manera, dice en el verso el 120, dice: mi carne se estremece por temor a ti, mi cuerpo tiembla al pensar de la grandeza de Dios. Es algo similar como Isaías. ¿Se acuerda del profeta Isaías? Que dice ahí: cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono blanco, alto y sublime, dice Isaías. Y que dice, y sus mantos, ¿qué era lo que hacía? Llenaba el templo. ¿Sí? Y alrededor de él que había serafines y querubines que cantaban y cantaban y volaban y cantaban al Señor: santo, 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 Señor de los ejércitos. Los mismos serafines y querubines tenían 6 alas, dice, con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban y con 2 cubrían su cuerpo, porque estaban dándonos un mensaje que no pueden resistir la santidad de Dios. Es en ese momento cuando Isaías se considera un hombre muerto, dice: yo soy un hombre muerto ahora, porque yo habito con un pueblo de labios inmundos. Ahí se consideró un hombre pecador, vil y a punto de padecer, de morir, por estar contemplando a Dios. Pero ahí lo que Dios quiere que aprendamos y entendamos, esa magnitud de temor a Dios, que nos sintamos, hermano, que nos vamos a perecer al estar ante Dios, para que el temor de Dios reine en nuestros corazones, para que el temor de Dios nos impulse a vivir para Dios cada día más en santidad, apartados del mal, y no un simple evangelio que no damos un fruto digno de arrepentimiento, un fruto de conversión a Dios, sino reverentes a Dios totalmente. Es que al considerarse Isaías un hombre impuro, muerto, ahí que un ángel del Señor viene con un tizón y lo pone en su boca y lo limpia, reflejándonos, dándonos la sombra de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que nos ha limpiado con su sangre a nosotros. Muy bien, ¿qué más sigue diciendo el salmista? Dice: mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo mucho miedo. ¿Usted no tiene miedo de lo que Dios hará, hermanos, en el día del juicio? ¿Usted se pone a pensar cuánta gente, millones y millones, serán echados al infierno? Sí, y muchos dicen: no es Dios quien nos va a echar al infierno, solitos ellos se van a ir. No, el del Señor es la venganza. Él hará el juicio. Él dice: yo daré el pago. He aquí que yo vengo en las nubes, y conmigo también mi galardón, dice, para recompensar a cada uno según sus obras. No es solito el hombre que va a agarrar el camino y decir: yo elijo irme al infierno. No, es Dios, el juez de toda la tierra y de toda la creación y de los hombres, que en aquel día dirá a unos: benditos de mi Padre, entrar al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, que le dirá a las de su derecha, a los corderitos, por cierto, y que dirá a los cabritos, a los que junte a su izquierda en aquel día que él venga, que sus ángeles, dice que enviará sus ángeles, y todos juntarán de todas las naciones, y a los de su izquierda les dirá:
apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, al castigo eterno que ha sido reservado también para ustedes. ¿Se imaginan la magnitud del juicio de Dios? No es un juego el infierno, no es un juego el dolor que va a haber, es algo eterno y para siempre el dolor, del crujir de dientes, del llorar, del gemir, sin que haya más consolación ni esperanza de salir de ahí. No haya más tiempo para poder escapar de eso. Esos son los juicios de Dios. Ya hemos visto juicios de Dios como el diluvio. Hemos visto grandes juicios de Dios y nosotros no tenemos tan gran temor a Dios a veces. ¿Cierto? Nos llegan a veces juicios de Dios en nuestras vidas, personalmente, a veces a través de economía, salud, la muerte de un familiar, etcétera. Muchos juicios, la tierra tiembla, hay tornados, hay tormentas, hay lluvias desbordantes, inundaciones a veces en diferentes partes del mundo, que son juicios de Dios y la gente no le crece el temor a Dios. Y miran como cualquier cosa de la naturaleza y no saben que Dios es quien manda a la naturaleza. ¿Cierto, hermanos? Pero el salmista dice que tiene mucho temor, que su cuerpo tiembla por los juicios de Dios. Hebreos 10:26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, fíjense esto, sé que como hijos de Dios no somos perfectos y que pecamos, pero mira lo que dice la Escritura. Sé que somos salvos y que no nos condenamos, no perdemos la salvación cuando cometemos algún pecado, porque no es nuestra vida cotidiana andar pecando, sino que por nuestra debilidad tenemos la capacidad de pecar. No es que debemos de pecar, el mandamiento es no pecar, pero aún así por nuestra humana debilidad le fallamos a Dios. Pero dice aquí Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya se pagó nuestra condena un día, Cristo la pagó, ¿cierto? Pero si nosotros no recibimos esa gracia de la verdad y nos dedicamos a pecar deliberadamente, hermanos, ya no hay otra paga, ya no hay otro ofrecimiento para pagar tu condena, porque no recibiste esa gracia. Y dice, sigue diciendo, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar o consumir a los adversarios. Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Fíjese lo que es la gravedad ahora la gracia. Muchos piensan que la gracia es más suave que la ley, pero la ley está escrito, la ley de Moisés, que cualquiera que rompa la ley y por medio de 2 testigos que testifiquen, digan, él rompió la ley o él rompió la ley, muere irremisiblemente. ¿Se acuerdan de uno de sus mandamientos? Uno de ellos era que cuando el hijo deshonraba a su padre, ¿se recuerdan? Murieran irremisiblemente. Era la ley. Era la ley. Ley capital. Si los hijos eran irrespetuosos a sus padres, era la ley. Por eso era un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Sí, por eso cuando Jesús vino, les dijo: ustedes han traspasado la ley de Dios por vuestras tradiciones, porque escrito está: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y el que no lo honre, que muera irremisiblemente. Mas vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, esto es corbán, con lo que pudiera yo ayudarte, que significa es mi ofrenda a Dios, todo lo que yo te pueda dar a ti, mejor lo doy a la iglesia, ya luego queda exento, queda libre. Hipócrita, dijo Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues enseñan como doctrina mandamientos de hombres, tradiciones de los hombres. Y así habéis traspasado la ley de Dios por vuestras tradiciones. Pero la ley era que por medio de 2 o 3 testigos se llevaba a cabo el juicio de muerte. ¿Se acuerdan de una historia de cuando el rey Acab, este rey perverso? Había un hombre que tenía una hacienda
que se llamó este hombre Nabot. Y el rey resulta que tenía su palacio, y el Nabot, este hombre Nabot, tenía una pequeña parcela alrededor de los jardines del palacio del rey, el rey Acab, un rey perverso, de los más perversos de Israel que hubo. Pero a él se le antojó eso para sembrar sus plantitas, para una, ¿cómo se llama cuando siembra plantitas? Para una huerto, eso, gracias. Y fue y se la quiso negociar y comprar y pagarle muy bien, pero él no quiso. ¿Por qué? Porque estaba escrito una ley que la tierra no se podía vender en la herencia de los padres a los hijos, de generación a generación. Y como el rey vio que no pudo, se fue llorando, se fue triste, no comió, no bebió, se fue así a dormir a la cama. Lo mira a su mujer Jezabel, que era una perversa, y le dice: ¿por qué lloras tú? Si eres el rey, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es tu problema? Aquí todo tiene solución, tú eres el rey. Le dice: es que Nabot no me quiso vender su parcela, yo la quiero para un huertito. Tranquilo, le dice, esa hacienda ya es tuya. ¿Qué hace ella? Manipula 2 testigos falsos, va y les manda a sus criados y se busca 2 testigos falsos que testiguen en contra de Nabot, que Nabot ha rompido la ley. Y por medio de 2 testigos lo van a enjuiciar, lo van a condenar y lo van a apedrear. Y eso sucedió. ¿Ve lo duro que era la ley, hermanos? Pero la gracia no queda corta. La gracia no es menos. Volvamos a la lectura. ¿Qué dice? Verso 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y una pregunta dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Miren, hermanos, si aquellos al fallar a la ley de Dios morían irremisiblemente, cuanto más uno de nosotros hoy en día que ha oído el Evangelio y le pega una patada diciendo: a mí qué me importa el Evangelio, yo quiero y hago mi vida como a mí me plazca, y yo hago mi vida lo que quiera porque yo soy dueño de mi vida, yo soy joven, yo tengo vida, yo quiero hacer lo que a mí me plazca. Si tiene ese concepto de Jesús y lo menosprecia, y también dice, hermanos, que ha tenido por inmunda la sangre, o sea, como una sangre cualquiera, cuando la sangre de Jesús es una sangre que purifica nuestros pecados. Por eso dice: y que ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Qué significa ultrajado, hermanos? Como violencia, ofendido. Me ha ultrajado, me ha ofendido, me ha humillado, que ha despreciado a Dios. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ve de qué forma nos habla Dios? Que hay que tenerle un temor, porque no es tan fácil. Un día vas a presentarte delante de Dios, hermano, yo también. Procuremos no ir con deudas, porque hoy, por medio de tu influencia, dinero que tengas aquí, puedes ampararte con ciertos personajes que pudieran destruirte. Pero con Dios, ¿cómo te vas a poder amparar si no lo ves por medio de su sangre preciosa? ¿Con qué? ¿Te vas a llevar el dinero para que le digas a Dios: mira, tengo, no sé, $500,000, $1,000,000, aquí tienen, discúlpenme lo que le hice allá en la tierra y déjenme entrar acá, no me mande al infierno, hagamos un trato? No, hermano, con Dios no va a haber forma de negociar cosas así, no lo hay. Es una horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Así que dice: conocemos, mía es la venganza, dice el Señor. Salmo 76, verso 7 dice: tú solo, tú has de ser temido,
¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? ¿Quién podrá estar en pie delante del Señor en el día del juicio? En el momento de su enojo. Bienvenido, hermano, tome asiento. Tome asiento. ¿Quién cree usted que va a poder estar en pie delante de un Dios semejante? Que solamente a la voz de Dios la tierra se estremece y tiembla. Dice la Escritura que los cielos no pueden contener la grandeza de Dios. Los cielos de los cielos, cosas tan inmensas que conocemos, que para nosotros son infinitas. Eso que llamamos infinito no puede sostenerse, no puede contener la gloria de Dios. No puede. Y si eso que es infinito, que es incomparable en tamaño entre ellos, el universo, el cielo y yo y tú, que somos como insignificante cosa delante de la creación que Dios ha hecho, ¿cómo pues nosotros podemos estar delante, imaginarnos que podemos estar delante del Señor un día? Ese Dios temible, ese Dios tan grande. Por eso el salmista dice, solo tú has de ser temido. A nadie más hay que tenerle temor. Solo a Dios el temor se le debe. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Yo no quiero estar en el momento de la ira de Dios enfrente de Él. Yo quiero estar en su momento de paz conmigo. Porque delante de Él en su ira no voy a resistir. No habrá hombre que pueda resistir delante de Él. No hay hombre ni cosa creada que pueda soportar estar ahí delante de Dios. Desaparecerá en el instante. No sé si usted ha escuchado acerca de cuando el Señor venga nuevamente. Dice en Apocalipsis, he aquí que aquellos en aquel día harán lamentación todos los que le traspasaron. Desde Pilato, desde aquellos que gritaban crucifícale, aquellos que le hacían mofa a Jesús y le decían bájate de esa cruz si eres el Mesías, sálvate y sálvanos, pero de una forma burlona. Y dicen que en su venida del Señor, cuando venga con su autoridad, con ángeles, con gloria y poder, viene en una silla de trono de juez. Ya no viene como el Jesús Salvador, lleno de amor y de compasión y de misericordia. Hoy viene como el juez de toda la tierra, en su segunda venida, para ejercer su poderío y su autoridad, para dictar sentencia y juicio. Es ahí que muchos en aquel día dice, harán lamentaciones y dirán a los montes altos, esos cerros, esas montañas, caed sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene. Porque será algo insoportable estar delante de Jesús en aquel día. La Biblia dice que hay dos lugares para presentarnos en el día del juicio. Unos delante del trono blanco, unos delante de ese gran trono blanco, donde serán enjuiciados todos los que irán a condenación. Y otros, como dijo el apóstol Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero ese tribunal de Cristo es para que Él te diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y dice que recibiremos coronas y galardones y medallas y todo aquel esfuerzo que tuviste en la tierra y viviste para Dios será recompensado con mucho halago. Buen siervo, esas serán tal vez las coronas, no sé qué es el símbolo de corona, pero dice la misma Biblia que en ese momento nos las quitaremos y se las presentaremos delante de Él diciendo, Señor, tú eres el único que merece toda la gloria, toda la honra y el honor, porque tuyo es el reino. ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Dónde queremos estar en aquel día? ¿Delante del tribunal de Cristo o delante del gran trono blanco, donde solamente el Señor extenderá su cetro para decir que todos aquellos que hicieron el mal irán a condenación? Ese día será temible, hermanos. Por eso la iglesia ama la venida del Señor, pero el pecador dice que Dios no venga. No quiere que venga porque no quiere
que venga el juicio que se le espera. Porque en ellos hay una esperanza solamente de juicio. Tú y yo como creyentes tenemos una esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de un lugar de reposo, de un lugar de descanso, porque hemos experimentado el nuevo nacimiento, la esperanza viva en Dios. La salvación la hemos experimentado, la vivimos, pero aquel que no la ha experimentado, aquel que no la vive la salvación, que no ha sido perdonado sus pecados, vive con una capa de culpabilidad, de condenación, y solamente en su mente y en su corazón y en su alma hay una esperanza de condenación. Mucha gente dice, yo sé lo que me espera, yo sé que me espera el infierno, pero ya es el tiempo de salir de ahí. Hoy es el tiempo de escapar de ese infierno, porque Cristo por eso murió en la cruz, para que tú escapes del día de la ira de Dios, de ese Dios temible, de ese Dios terrible, que al momento de que Él se presente, hermano, la tierra va a temblar, la tierra desaparecerá y será enrollado como un pergamino, se enrolla en ese momento. Es que temamos a Dios. No sé si usted ha oído esa palabra que dice que Dios no puede ser burlado. Dios, nadie se puede burlar de Dios. Tú puedes burlarte, yo puedo burlarme de cualquier persona, de cualquier ser, pero de Dios nadie se burla, porque ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No podemos burlarnos de Dios. Tal vez hacemos cosas que pensamos que Dios no lo toma en cuenta, pero esperémonos, un día vendrá el juicio. Él tiene reservado al momento de su ira, pero para la iglesia dice que nos ha apartado para el día de la ira del Señor. No estaremos en esa ira. Terminamos con Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y el versículo 4 al 5. Amén. Dice aquí las palabras de Jesús. Si su Biblia está en rojo, va a entender que son palabras de Jesús. La mía está en rojo, dice Lucas capítulo 12, verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Enfermedad o el mismo ser humano. Te puede matar con una pistola, una navaja, un cuchillo, cualquier cosa que pueda usar, ¿no?, para matarte. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y eso está hablando para cristianos que padecían persecución. Aquel día padecían persecución por declarar que eran cristianos. Y los romanos los colgaban, los quemaban vivos, les quitaban los trabajos, les quitaban sus tierras, los mataban. Pero Jesús les alentaba con estas palabras y les dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. De tu alma no tienen posición, no tienen autoridad. No pueden tomar tu alma. Ellos solamente toman lo físico, pero el alma solamente Dios puede tomarla. Dice, verso 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Yo le pregunto, hermanos, ¿quién es el que tiene el poder de echar el alma al infierno? Dios. Nadie se va a escapar del juicio de Dios, aquellos que no creyeron en Jesús. Por eso nosotros debemos tener un temor a Dios reverente. ¿Qué dice en Isaías? Mas yo estoy, dice, con el contrito de espíritu. Yo tengo convivencia con el quebrantado de corazón. Yo cohabito con aquel que tiembla ante mi palabra, que oye la palabra de Dios y no la pisotea y no la desprecia y no se avergüenza de la palabra de Dios, sino que la pone en práctica en su vida, la honra y teme a Dios. Así es que
Espero que le haya ayudado, hermano, para que su temor a Dios sea más entendible y no sea un temor a Dios como tenerle temor, no sea una cosa que no tiene tanto poder, tanto de qué asustarme. Pero Dios, hermano, es algo muy grande y muy temible. Muy temible. Sé que Dios es muy grande en amor y es inmenso, incomparable, infinito, pero su poder y su grandeza es lo mismo. Y los juicios de Dios son verdaderos. Y Él nos manda a que sirvamos a Dios de esa manera, con temor y temblor. No sirva a Dios como que está sirviendo al presidente de la República, que usted puede desertar, salirse del ejército y hacer lo que usted quiera. Y aún así hay consecuencias y castigos, ¿no? No pasa de cárceles y todo lo que pueden hacerle. Pero servir a Dios con entrega, con solicitud, con disciplina, para que en el día del Señor ahí podamos estar en pie delante del Señor, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Pero la enseñanza es que crezca el temor de Dios en nosotros. Póngase de pie ya y vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza que nos va a ayudar para que no pequemos contra Dios a la ligera y deliberadamente. Sí pecamos porque somos humanos, pero no es nuestro deseo. Nos duele cuando ofendemos a Dios. Nos lastima haber ofendido a Dios. Lloramos porque le cometemos a Dios, quisiera decirlo de esta manera, vergüenza a Dios. ¿Se entiende eso? Sí. Como nosotros como padres, como hijos, cuando le fallábamos a nuestros padres nos daba vergüenza, ¿cierto? Ay, papá, fíjese que cometí un delito, papá. Tuve pleito con alguien y ya ahora me da vergüenza que la gente piense que tú tienes un hijo, que vergüenza. O me emborraché, papá, o me fumé una droga, o cometí algo y delito, robé algo. Papá, mamá, papá, me avergüenzo, papá, de mí. Y no queremos que Dios se avergüence de nosotros. Por eso cuando pecamos es necesario venir en la noche, antes de dormirnos, ahí arrodillarnos en nuestras camas. Señor, perdóname, porque yo pequé contra Dios. Y me avergüenzo y me da mucho dolor. El que no siente esto, de que no se avergüenza, de que no le da pena, que no le da tristeza haberle fallado a Dios, es probablemente porque tiene una idea de que es un diosito cualquiera. Pero un verdadero hijo de Dios verdaderamente le da temor y le tiene mucho respeto a Dios, que es su Padre, y le pide perdón y sigue adelante y sigue tratando de guardarse, tratando de conservarse para vivir para Dios.